¿Aló? 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 En el área de profundización, gestión financiera de la especialización en alta gerencia de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Una Granada, tutor Luis Eduardo Gama Díaz va a presentar el tema valorización empresarial. Entonces, lo primero que vamos a ver es cuáles son los fundamentos de la gestión financiera para entender en qué momento la valorización de la empresa está inmersa en la gestión financiera. Entonces, lo primero que vamos a ver es el análisis financiero, interpretación de los estados financieros y sus indicadores. Esa fue la primera parte que usted entregó como segundo taller. El análisis financiero, hizo indicadores, hizo análisis vertical, hizo análisis horizontal y las recomendaciones. Interpretó financieramente y haciendo una parte científica lo que es el análisis financiero, ¿sí? O sea, cómo está la situación específica de la empresa en un momento dado, ¿sí? En los 4 años que estuvimos analizando. Cuando nosotros vemos ya el análisis financiero y las interpretaciones que ustedes hicieron, entonces ya vamos a la segunda parte, planificación financiera. Es la estrategia para la planificación y optimización de los diferentes recursos que tiene una organización. Y recuerde que nosotros habíamos dicho, tenemos el recurso financiero, tenemos el recurso físico y tenemos el recurso humano. Esos 3 recursos son los que nosotros tenemos que potenciar para que se haga una planificación financiera. No solamente la planificación financiera se va a relacionar con el dinero y el efectivo, no. Tiene que estar en torno a toda la organización. La parte financiera no es una rueda suelta, es una parte integral de la empresa y su aporte debe estar relacionado con la dirección que la organización quiere obtener de ese resultado. Con eso, entonces, vamos al tercer punto, valorización de las empresas, ¿sí? Entonces, ¿qué es la valorización? Es determinar cuánto vale un producto, un servicio, una empresa en un momento específico, ¿sí? Entonces, métodos y técnicas para determinar ese valor. Hay varias técnicas ya utilizadas, hay unos software muy potentes, unos análisis que se hacen en unas empresas especializadas en las cuales se da el valor de las empresas. Pero no es necesario tampoco tener todo ese andamiaje de herramientas para poder hacer un análisis financiero y determinar una valoración de las empresas. Se pueden hacer con algunas herramientas no muy sencillas, pero no muy complicadas de operar y obtenemos una valorización de las empresas para que nos demos por lo menos una visión de cómo está la empresa y cuál podría ser el valor que tendría esa empresa en un momento específico. Y todo esto, el análisis financiero, la planificación financiera y la valorización de las empresas está dirigido al cuarto punto, toma de decisiones. ¿A qué se refiere toma de decisiones? Es que a través del trabajo que nosotros hacemos como financieros, damos una opinión, una observación o tomamos una decisión en la parte financiera y no financiera de las organizaciones como una herramienta para el mantenimiento de la empresa. ¿Y qué tenemos que hacer para esa valorización? Es aplicar métodos de valorización, ¿sí? Ya existen unas técnicas para determinar el valor empresarial. Ya está estudiado, ya como les decía en la anterior diapositiva, existe ya unos software que usted puede aplicar dependiendo de qué, de la complejidad de la empresa, del valor de los activos, de la compra y venta que se quiere hacer. Entonces, eso va a determinar cómo se haría la valoración de las empresas, ¿sí? Y eso formula unas estrategias financieras, planificación y toma de decisiones. O sea, cómo planifico las finanzas y cómo ayuda a tomar decisiones en un momento específico.
¿Qué es la valorización de las empresas? ¿A qué se refiere eso? Se refiere a lo siguiente: optimización de recursos, maximiza eficiencia en el uso del capital. Cuando nosotros hablamos del uso del capital, nos estamos refiriendo a la parte que hablamos de capital, ¿sí? Y nosotros hablamos de que el capital, entonces decimos que el capital es igual al activo menos el pasivo, ¿sí? Y entonces eso es lo que se denomina estructura de capital. La estructura de capital es cuánta inversión hemos hecho con capital propio, o sea, de los accionistas, y con capital de los terceros. Entonces, esa relación endeudamiento-patrimonio es lo que determinamos estructura de capital. Y eso fue uno de los puntos que se hizo en el primer taller, la parte teórica, y todos fueron los que afirmaron que no había una estructura de capital. No puede haber una estructura de capital porque la empresa es un todo y además de eso es vivo, o sea, sigue en movimiento. Entonces, la situación de un momento de una empresa de un día puede cambiar al día siguiente por muchísimas razones. Entonces, no puede haber una sola estructura de capital. La estructura de capital la da en un momento específico en el cual se hace ese análisis. Y cuando decimos optimización de lo capital, estamos hablando de la creación de valor. Y que la creación es darle mayor valor a la inversión que los accionistas están haciendo. Pero también podemos decir que ese mayor valor va a estar determinado por un valor positivo o un valor negativo. El valor positivo es cuando el último elemento del estado de resultados integral está dando positivo. O sea, los ingresos son superiores a los costos y gastos. O sea, le estamos dando utilidad al accionista. Pero también podemos tener lo contrario, que ese último elemento esté en rojo, o sea, que estemos dando pérdida y estamos creando valor en negativo, o sea, estamos destruyendo valor. Entonces, eso también es necesario tenerlo. Cuando yo obtengo utilidades, creo valor. Cuando obtengo pérdidas, destruyo valor, o sea, estoy destruyendo a mi empresa. Eso es la creación de valor. Y todo eso está garantizado por la sostenibilidad, ¿sí? Garantiza la viabilidad a largo plazo. Yo les he dicho a ustedes que la función básica de las finanzas es tener la empresa en el largo plazo y que se mantenga, ¿sí? Entonces, es ese mantenimiento de la empresa para que no vaya a quedar líquida, que vaya a quedar desbalanceada o toque cerrarla. Entonces, eso es la viabilidad en el largo plazo, que las empresas se mantengan y por lo menos sigan viviendo, ¿sí? Porque la idea que se tiene es que a través de la utilización de las diferentes herramientas administrativas y financieras, las organizaciones se estén manteniendo y funcionando en la mejor forma, ¿sí? Todo eso le da una ventaja competitiva. ¿Qué es una ventaja competitiva? Una ventaja que va a tener una organización al saber esos puntos. Maximización del uso del capital, o sea, la relación capital-patrimonio, la estructura de capital, y la creación de valor, o sea, ese mayor valor que se tenga en la organización, y la sostenibilidad en el tiempo, o sea, que la empresa se mantenga. Eso le da una ventaja competitiva frente a el mercado estratégico en el cual nosotros nos desenvolvemos como una entidad. Principios del valor empresarial. Pues, ¿cómo nosotros hacemos esa valoración empresarial? ¿Cuáles son los principios? Metodología. Técnicas estructuradas de análisis. Entonces debe haber unas técnicas estructuradas de análisis. Entonces nosotros hablamos que iniciamos unos análisis verticales, después hicimos indicadores de rentabilidad, de endeudamiento, de liquidez, de progreso. Todo eso son metodologías que existen para hacer una estructura de los análisis para que la organización pueda determinar un valor. El segundo tema es la temporalidad, proyección de flujos futuros. ¿Qué es la proyección de flujos futuros?
es como nosotros determinamos que unos ingresos que se van a recibir en el futuro, cuánto valen hoy. O sea, esos ingresos que tenemos de aquí a un año, que hoy vale 1.000.000 de pesos y en un año vale 1.200.000, ¿cuánto en realidad cuesta hoy ese dinero? Para poder determinar si el ingreso, costo y gasto proyectado está dando una utilidad negativa o una utilidad positiva. O sea, ¿estamos creando valor o estamos destruyendo valor? Y el tercero es la objetividad, criterios técnicos verificables. O sea, quiere decir que los criterios con los cuales se desarrolla la valoración son algo verificables y además de eso tienen una verificación para que se puedan observar y hacer los cuestionamientos y las recomendaciones que se requieren. Y como último, fundamento económico real, el valor intrínseco. ¿A qué se refiere el valor intrínseco? A que tenemos nosotros que tener el valor real de un producto, un servicio o una presa después de hacer todos los análisis específicos para determinar cuál sería el real valor y no el valor en libros u otro valor parecido. Hay estos 4 métodos de valoración. Son unos métodos, no son muy complicados, son algo dispendiosos de realizar, pero los podemos hacer. No necesita grandes software para hacerlo, sino unos conocimientos básicos de finanzas y de algunas de las hojas de cálculo para poderlos hacer. El primero es método de rentabilidad, generación de beneficios futuros. ¿Sí? ¿A qué se refiere eso? Quiere decir que esa rentabilidad, o sea, esa diferencia entre ingresos, costos y gastos, está dando positivo. ¿Sí? Y eso es traído a valor presente. Se proyectan unos ingresos, unos costos y unos gastos, y después se hace la conversión al momento en que estamos hablando, o sea, lo traemos a valor presente y determinamos la rentabilidad que se tendría en esa organización, en esos proyectos que se están haciendo. El segundo método son flujos de caja, capacidad para generar efectivo. ¿Sí? ¿Para qué nos interesa el efectivo? Para que podamos cumplir los diferentes eventos de lo que es el recibir dinero, pagar nuestras deudas y que nos quede caja, o sea, nos quede dinero para seguir cumpliendo el objeto social de la organización. El tercero son métodos contables, que son los basados en el valor en libros y en la información financiera que la empresa expide. Y el cuarto es una combinación de los tres anteriores dependiendo de la complejidad y la necesidad que se tenga en un momento dado los interesados en la valoración. Ahora entonces vamos a ver que el valor contable y el valor de mercado. Vamos a empezar el primer tema de la valoración. ¿Sí? Entonces decimos, el valor contable es lo que está determinado y registrado en libros y está expresado en los estados financieros que una organización expide. Y lo primero que nosotros vamos a hablar es patrimonio. El patrimonio es igual el activo menos el pasivo. O sea, ¿cuál es la inversión que el accionista tiene en esa empresa para saber ese valor contable? Eso es patrimonio, saber cuál es el patrimonio de la empresa. También eso nos da una información objetiva, o sea, podemos nosotros tener esa información y podemos decir que esa es real, esa información. Tendríamos limitaciones en los activos intangibles, pero como los activos intangibles son intangibles, o sea, no se pueden tocar como licencias, software, invenciones, inventos, no son tan fácilmente identificables y valorizables. Entonces, en ese valor contable podemos tener algunas deficiencias cuando hablamos de valor contable.
Ese valor contable lo vamos a comparar con el valor de mercado. ¿Y qué es el valor de mercado? Es cuánto está el mercado dispuesto a pagar por una línea de producto, por un producto, por una empresa. Y eso es lo que decimos, una relación oferta-demanda. Cuántos ofrecen y cuántos demandan un producto, una línea o una empresa. Y esa relación es lo que determina el precio. Y entonces vamos a tener tres variables: expectativas futuras. ¿Cuáles son los diferentes ingresos que se van a tener en 1, 2, 3 o 4 años? Los costos y gastos correspondientes y traídos a valor presente para determinar si esa relación ingresos, costos y gastos está positiva o está negativa para la organización. Eso es lo que se está buscando. Esa es una expectativa futura. ¿Qué tanto podemos nosotros en un momento dado recibir ese dinero? O podemos proyectar esos ingresos, costos y gastos y obtener un resultado para analizar. Pero ese valor de mercado también está compuesto por factores externos, ¿sí? Como cualquier otra parte de la organización, ese valor de mercado está afectado ¿por qué? Por la competencia, por los mercados, por la intervención de los diferentes actores en esos mercados que pueden afectar a la organización. Y como tercer concepto es la percepción de los inversores. Cómo los inversores ven a la empresa y qué tan bien o qué tan mal les parece para tomar decisiones y ayudar o no en la operación de una organización. El valor contable ajustado. Como ya hemos visto, el valor contable es el valor que tiene la contabilidad de las empresas, ¿sí? Pero es necesario hacer un ajuste a ese valor para que esos datos sean más reales, que estén más ajustados al mercado. O sea, cambiando la relación del anterior que habíamos dicho, valor contable y valor de mercado, entonces nos estamos acercando un poco al valor de mercado. Como haciendo los ajustes en el activo y en el pasivo y por consiguiente en el patrimonio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer un ajuste en los activos ajustados. Es que buscar que si todos los activos están bien valorizados y son reales. O sea, estamos estudiando cada una de esas partidas que tiene el activo y poder determinar si está o no ajustado, si es o no la realidad. Y en esa misma forma, pues nosotros hacemos el pasivo, ¿sí? Hacemos un estudio de las diferentes deudas que la organización tiene y cómo podemos nosotros hacer para que esos pasivos sean lo que realmente se necesita. Y si ya tenemos un activo ajustado y un pasivo ajustado, también nos vamos al patrimonio. En lo mismo, cada una de las partidas son reales las partidas. Los valores que están expuestos en esos diferentes estados financieros son los adecuados, entonces tendríamos ya el valor contable ajustado, que debería ser una forma de valorizar la empresa más real y muchísimo más dirigida al valor que el mercado estaría dispuesto a pagar por la empresa. Análisis evita. Como les había dicho en la conferencia anterior, cuando habló Felipe, sobre el evita y cómo nos sirve esa herramienta para valorizar la empresa, para hacer un análisis de la situación económica en un momento dado y el manejo financiero que la organización ha recibido, entonces es algo importante el evita. Lo primero son beneficios operativos. Cuando decimos earnings, son los beneficios operativos, o sea, los beneficios que están relacionados con la actividad económica de la empresa.
¿sí? No por cualquier la actividad económica. O sea, eso que nosotros hablamos, ¿sí? Que decimos es el objeto social de la empresa. Eso es, no otras cosas diferentes, ¿sí? Porque si nosotros tenemos una empresa que compra y vende blue jeans y tenemos en un momento dado un poco de blue jeans ya mareados, que ya no se pueden vender como primeras, que ya son muy mal para que la gente los compre, entonces de pronto hay gente que compra esos productos, entonces estamos hablando de unas compras y ventas que no deberían tenerse en ese caso, porque no son los objetos sociales de la empresa. La empresa no estaría dirigida a comprar y vender productos desechables, sino productos de buena calidad. Entonces hablamos de beneficio operativo, lo que está relacionado con el objeto social de la empresa. Lo que se before interest, y antes de costos financieros, antes de los costos financieros. ¿Por qué decimos antes de los costos financieros? Porque el costo financiero se da porque el inversionista no ha querido introducir, dejar toda la plata para que la empresa no tenga que pedir dinero prestado y poder pagar intereses como se tiene. Entonces eso es lo que nosotros decimos sin intereses. El tercero es previo a impuestos, o sea, antes de impuestos. ¿Por qué? Porque los impuestos es algo que ya está determinado y no puede ser en ninguna forma trabajado por la organización. Ya están impuestos y no hay nada como poder evadir esos impuestos. Y el resto sin gastos no monetarios, o sea, quitamos la depreciación y la amortización. ¿Por qué la quitamos la depreciación y la amortización? Porque son salidas irreales de efectivo, son contabilizaciones que no tienen una salida de efectivo. Debería tener desde las empresas deberían hacer lo siguiente: cuando se hace una amortización, una depreciación, debería tenerse una cuenta especial para tener ese dinero en caja o en unas cuentas diferentes al movimiento normal de la empresa, para que cuando sea necesario cambiar esa maquinaria, esos muebles, esos equipos de cómputo, todo eso que tenemos nosotros que nos produce dinero, no tengamos que afectar la caja, o sea, afectar el movimiento normal de la empresa, sino que lo tenemos guardado y lo recuperamos. Y no tendríamos que tener ningún problema en irnos a endeudar, sino que ya deberíamos tener eso si la organización tiene la suficiente capacidad y orden para hacer esas tomas de decisiones. ¿Cuál es la fórmula del EBITDA? Beneficios después de impuestos, o sea, el último elemento del estado de resultado. Resultado neto como punto de partida. Sumar gastos financieros. O sea, a ese último elemento se le sumamos los gastos financieros, porque ya dijimos que esos gastos se producen porque la organización no tiene el dinero para pagar los costos y gastos sin endeudarse. Sumar impuestos. Como ya nosotros decimos, tenemos que pagar esos impuestos, pues entonces eso es algo que debemos obviar, ese dinero que se paga. Y sumar depreciaciones y amortizaciones es lo que ya les digo, son gastos no monetarios que no afectan el manejo del efectivo. Entonces tenemos que sumarlo para que tengamos en realidad cuánto es el dinero que la organización recibiría en un momento específico. ¿Cuáles son los propósitos del EBITDA? Rentabilidad operativa. Mide la eficiencia del negocio principal. Entonces aquí nos volvemos a hablar de que esto se está relacionando con el objeto social de la empresa. O sea, ¿cuál es la rentabilidad operativa? O sea, ¿cuánto está dejando el negocio en sí? No por otros costos adicionales, otros ingresos adicionales, solamente el negocio, que es el objeto social de la empresa. Y eso nos permitirá una comparabilidad, facilita análisis entre empresas. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere a qué se refiere esa comparabilidad? Facilita análisis entre empresas. Facilita
que la organización se pueda comparar con empresas del mismo sector o que tengan algunas similitudes, el número de constitución de la empresa, la capacidad de producción, comercialización, vida útil que tenga la empresa. Entonces, hay algunos parámetros que nosotros podemos tener en cuenta cuando hablamos de comparabilidad. ¿Cómo podemos comparar una empresa con otra? Y yo les comento lo siguiente. Hay un equipo llamado Equidad Seguros, ¿sí? Equidad Seguros era un equipo de la aseguradora Equidad, ¿sí? Una empresa creada hace 50 y tantos años en Barranquilla y se vino para Bogotá. Su primer mercado es Bogotá y la zona de influencia. Ellos tenían un equipo que llamaba Equidad Seguros. A través del tiempo hubo unos inversores que es un actor de cine y un productor de cine también, que hicieron una empresa para hacer inversiones en el mundo y compraron ese equipo, Equidad, que ahora se llama Equidad, equipo Equidad, ¿sí? ¿Por qué le quitaron seguros? Porque ya no tiene relación con Equidad Seguros, ¿sí? Y entonces eso quiere decir que también esa es la comparabilidad, cómo nosotros comparamos un equipo con otro, cómo nosotros vamos a medir un equipo con otro. Y ya tenemos también un ejemplo de otro equipo de fútbol que también recibió inversión extranjera, que es el Atlético Huila en Neiva, ¿sí? Estamos hablando que ya tenemos varios equipos que tienen ya dinero del extranjero legal y que podemos analizarlos. Eso nos va a permitir a tener una claridad financiera, eliminación de distorsiones contables. ¿A qué se refiere eso? A que tenemos que hacer una diferencia entre las diferencias en la contabilidad de amortizaciones, de depreciaciones, porque hay algunas formas de manejar esos eventos de depreciación y amortización que afectaría positiva o negativamente a una empresa. Entonces, al quitar eso, no tendríamos ese problema de que se hayan hecho o no bien las cosas con la depreciación. Eso ya estaría resuelto y no tendríamos que preocuparnos porque estén bien hechos esos temas de depreciar y amortizar. Y después haremos unos indicadores de valorización, ¿sí? Basado en los múltiplos de valorización, basados en temas de cómo valorizamos una organización. ¿Qué es la aplicación de el EBITDA? ¿Sí? El EBITDA tiene 4 puntos para que analicemos y tengamos la suficiente capacidad para que ayudemos a tomar decisiones con una investigación científica sobre las finanzas en la organización. Y la primera es un análisis operativo, ¿sí? Evaluación del núcleo de negocio, o sea, no estamos hablando de qué nos va a interesar, cuál es el objeto social de la empresa y a qué nos referimos. Y eso fue lo que ustedes hicieron en el primer taller. De aditivos, ustedes hicieron eso, cuál es el núcleo de negocio, cuál es la empresa, dónde queda, cuáles son los principales mercados que se entretienen, cuál es la competencia, cuáles las diferentes entidades de vigilancia y control. O sea, estamos viendo el entorno de la organización, o sea, el núcleo del negocio, ¿sí? El segundo tema es valorización, bases para múltiples empresariales. Cómo nosotros a través de algunas técnicas hacemos la valoración de múltiples empresariales para determinar el costo de una transacción. Y el tercero es los convenios de deuda. Indicador y cláusulas financieras, cómo nosotros a través de esas cláusulas financieras podemos determinar si la organización está bien o mal, o sea, si la liquidez, el endeudamiento, la rentabilidad y la actividad están en una buena forma, si se han llevado en la mejor forma para que demos un resultado positivo.
además del análisis vertical y horizontal, que nos permiten tener un bloque completo para analizar. Como les decía yo cuando hablábamos de indicadores financieros, lo primero que hacemos es una evaluación de análisis horizontal y vertical. Y es la primera mirada, es el primer punto de investigación. Después haremos los diferentes indicadores para poder estimar cuál es la situación económica y financiera de una empresa, para poder dar nuestra recomendación. Y por último, hablaremos del futuro, proyecciones de rendimiento futuro. O sea, cuál es el rendimiento futuro, cómo se presentan, cómo se proyectan los diferentes puntos de ingreso, el costo y el gasto de la empresa en un tiempo específico. Limitaciones del EBITDA. Como yo les decía, todo lo que brilla no es oro. ¿Sí? El EBITDA tiene algunas limitaciones que es necesario conocer para hacer los ajustes que se requieran antes de cualquier cosa. Y entonces hablamos de excluye inversiones, o sea, no tiene en cuenta posibles inversiones que la organización tenga que hacer por cambio de productos, cambio de líneas, nuevos mercados, cambios en los gustos de los consumidores. Eso no lo tiene en cuenta el EBITDA, ¿sí? El segundo, omite impuestos, ignora la carga fiscal real. ¿Sí? Él está dada por una carga fiscal nominal, pero no la real. O sea, cuánto realmente se recibe el Estado por el trabajo de una empresa. Entonces, eso es algo que se omite. No refleja la deuda, o sea, no refleja un cambio en la estructura de capital. ¿Por qué? Porque es una foto tomada en un momento específico y que no cambia esa. Entonces, ese es otro tema bastante complicado. Y el cuarto es la manipulación de la información, ¿sí? Entonces, también es necesario tener eso, los ajustes discrecionales que el manejo del dinero y de las finanzas y el movimiento contable y financiero de la organización deberíamos tener en cuenta. El siguiente se llama flujos de caja, fundamentos del flujo de caja. O sea, este ya es otro sistema con los cuales nosotros vamos a hacer valorización de empresa. ¿Qué es qué son los flujos de caja? Movimiento real de efectivo en un periodo. O sea, ¿qué tanto cambia un efectivo en un periodo a otro? Eso es lo que nosotros hablamos, flujo de caja. O sea, hablamos de entradas de dinero, salidas de dinero y saldo neto resultante. Estamos hablando de una proyección del estado de resultados integral. El estado integral, recuerden que en el primer tema se dice ingresos netos. Ahí está. Salidas de dinero, entonces vamos a hablar de costos y gastos, salidas, y el saldo neto, o sea, la diferencia entre el ingreso, el saldo de costos y gastos, y los debería ver en lo posible positivo. ¿Por qué? Porque si tenemos negativos, entonces podemos empezar a tener problemas con la liquidez. Y por eso es importante cuando hablamos de flujos de caja tener en cuenta la liquidez y el endeudamiento. Cuando nosotros hablamos de liquidez, hay una parte que está pegada a la liquidez, que es el endeudamiento. ¿Por qué eso está pegado? Porque la liquidez es la capacidad con la cual el dinero de la empresa entra y paga todos los compromisos y deja parte para que siga el proceso, para que el negocio no se pare. Eso es lo que nosotros hablamos de liquidez. Entonces, cuando nosotros hablamos de solvencia operativa, estamos diciendo que el ingreso que esa organización produce permite tener todo el dinero para pagar los compromisos y seguir en funcionamiento la organización. Y eso me da una capacidad de inversión, o sea, las necesidades de inversión que tenga la empresa las puedo cubrir con ese flujo de efectivo y eso me da una autonomía financiera.
¿Qué quiere decir autonomía financiera? Que no necesito recurrir tan rápidamente o no del dinero de extraños para seguir en la operación de la empresa. ¿Y cómo se genera caja? ¿Sí? Se genera caja con lo siguiente: ingresos totales, ventas y otros ingresos operativos. Decimos ingresos operativos, no otro tipo de ingresos. Lo que está relacionado con el objeto social de la empresa. Por eso es necesario que se esté clarificando cuando hablamos de ingresos operacionales, a qué se requieren esos ingresos operacionales cuando analizamos los estados financieros de una organización. A eso le restamos los gastos totales, los costos operativos y los costos financieros, ¿sí? Entonces quiere decir que los ingresos descontamos todos los gastos y nos queda un flujo neto. Y entonces ya sabemos que ese flujo neto del efectivo debería tener un saldo disponible para otros usos. ¿Y cuáles son los otros usos? Para manejar el negocio, o sea, la capacidad para comprar y vender el producto sin ninguna cortapisa. Entonces, estos son los 3 puntos de generación de caja. Hay 4 tipos de flujos de caja, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos esto aquí, capacidad para generar caja, es necesario ya después, si esto nos da un flujo neto que nos puede parecer interesante o que no nos está dejando la lucidez, la claridad suficiente para que esto sea lo real, entonces ya podemos irnos a este tipo de flujos de caja. Hay 4 tipos de flujos de caja que nos van a permitir a nosotros determinar si la información que estoy manejando y los datos que estoy obteniendo son reales. Y entonces empezamos por el flujo operativo. Y es generado por las actividades principales de la organización. Estamos hablando de qué? De el objeto social de la empresa. Ese es el flujo operativo. ¿Estamos generando ingresos con la actividad operativa de la empresa o no? ¿Y cuánto es ese dinero que está generando esa caja? Y entonces, cuando ya tenemos el flujo operativo, vamos al flujo de inversión. O sea, ¿qué necesito yo para invertir en proyectos que produzcan y beneficien a la empresa? Y estamos hablando de compra y venta de activos no corrientes. ¿Sí? O sea, estamos hablando de inmovilizar, que es la parte de los activos que generalmente no se venden en el proceso normal de la empresa. El tercer flujo es la financiación. Flujos de financiación, cambios en la estructura de capital, ¿sí? Y la estructura de capital, como ya les acabo de decir, hablamos de activo versus pasivo y patrimonio. Esa relación pasivo y patrimonio es la estructura de capital. Por eso, como les decía anteriormente, ese fue uno de los puntos de la parte teórica del primer taller y se le dice, necesitamos una sola estructura de capital. Entonces todos contestaron que no. La estructura de capital es única para un momento específico, pero entonces en cada momento va a cambiar. ¿Cómo? ¿Por qué cambia? Porque la empresa es un todo, es una parte bastante importante de la capacidad de generación de activos, ¿sí? Entonces, como es algo vivo, entonces no podemos nosotros bajo ninguna circunstancia tener esa parte que vaya a ser fija. Entonces, es una forma en que nosotros reconocemos que la entidad que estamos trabajando es una entidad viva que va a mejorar, va a empeorar de acuerdo con la situación económica que la organización tenga, el manejo que se le dé a su organización. Y eso se llama, como decimos, fuentes de financiación. Y todo eso nos va a quedar, ¿qué? Nos va a quedar un flujo de efectivo libre. ¿Para qué se necesita? Para tener
ya cómo mantengo el negocio, cómo hago para que ese negocio se mantenga. Porque cuando yo tengo el flujo operativo, pero yo ya he pagado mi inversión y he pagado mi financiación, entonces me queda un flujo que debe de ser positivo para seguir en el negocio, o sea, seguir trabajando en la compra y venta de productos o servicios para mantenerme en el mercado. Entonces, ¿cómo se hace en los descuentos de flujo de caja? A ver cómo es que se hace ese problema de flujo de caja. Entonces decimos lo primero, proyecciones de flujos, ¿sí? Y entonces decimos que son estimaciones de entradas y salidas futuras. Entonces, cuando yo les decía, la proyección de los flujos son proyectar en el futuro, 1, 2, 3, 4, 5, 10 más años, cuáles son los ingresos, costos y gastos y traerlos a valor presente para así saber si ese dinero puesto a valor presente nos está dando la utilidad positiva o negativa que la organización debería tener. Y esas son las proyecciones de flujos, ¿sí? Y esas proyecciones de flujos se hacen con una tasa de descuento, o sea, con un indicador para deflactar, o sea, traer esos flujos futuros al momento específico de hoy y determinar cuál es la tasa para que esos flujos sean lo más real posible. Y entonces es el valor actual, traer eso a valor presente, o sea, valor del momento, para poder hacer los análisis que se requieran. Y el último es el valor residual, estimación del valor terminal de la organización. ¿Cuánto en realidad tendría de valor la organización en su momento? Ventajas de los métodos de flujo descontados. ¿Sí? Entonces tenemos aquí que tenemos una investigación, tenemos investigación y todo. El siguiente es el costo de capital WACC. ¿Sí? ¿Qué es el costo de capital WACC? Es definición, costo promedio ponderado de la financiación. Yo les acabo de decir a ustedes que el activo es igual al pasivo más patrimonio. En la adopción de normas internacionales de información financiera en el año 2014, lo más importante que se hizo fue que era necesario reconocer que ese trabajo que tenía, no, que esa parte del capital que el inversionista había invertido en la empresa, era necesario reconocerlo como una parte que debería tener una contraprestación diferente solamente a los dividendos o otras rentabilidades. Eso es lo primero, ¿sí? Combina fuentes de capital. Entre las fuentes de capital vamos a hablar de externos, que son los pasivos, e internos, que es patrimonio. Y entonces esa relación activo, pasivo, patrimonio es lo que nos va a dar la proporción, ¿sí? Entonces nosotros decimos aquí, ¿sí? Nosotros tenemos una relación de 60 pesos en pasivos y 50 pesos en patrimonio. El total de la empresa vale 110, ¿sí? Entonces quiere decir que si yo tengo 60 de pasivos y 50 de patrimonio, estoy entregando a mi empresa. O sea, tengo mayor endeudamiento que lo que yo tengo en capital, ¿sí? Pero estos dos elementos, pasivo y patrimonio, son necesarios calcularle la tasa de interés para poder pagar, aunque sea nominalmente, esa forma de tener esa inversión en favor de la empresa. ¿Cuáles son los componentes del CUAC, del costo de capital? Es el costo de la deuda, el costo del capital propio. El costo de la deuda quiere decir que siempre, por más de que un pasivo no tenga una deuda financiera explícita, va a haber un costo de capital implícito. Yo pongo el siguiente caso, ¿sí?
nosotros tenemos 5 millones de pesos de una factura y entonces lo tenemos a 60 días, ¿sí? Y entonces yo le digo, esos 2% que es el descuento que le podría dar la empresa que le vendió la mercancía a usted para que lo pague anticipadamente, ¿eso qué es? Eso es un costo financiero, ese es un ingreso financiero y entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Eso es eso, porque usted tiene que pagar 5 millones, si no los pagó, entonces ese es un ingreso financiero, o sea, estamos hablando de ese costo que tiene la deuda. ¿Sí? Y en el patrimonio lo mismo, hay que estimar cuánto es el interés que el patrimonio debería recibir para poder establecer esa relación de estructura de capital. Y tenemos también la tasa impositiva porque nos va a permitir tener un mejor control de las diferentes tributaciones que nosotros tenemos en la organización. ¿Cuál es la fórmula del WACC? O sea, el costo de capital para que podamos hacerlo. Entonces, es decir, WACC es igual al CAE, costo de capital propio. O sea, estamos hablando del costo de la inversión del patrimonio. O sea, ¿cuánto le cuesta a esto? K es el capital y E la tasa de interés. Costo de capital propio. ¿Cuál es eso? O sea, ¿cuánto tiene que recibir el accionista por solo dejar el dinero en la empresa? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, esto es eso. E, valor del mercado del capital propio. O sea, ¿cuánto en el mercado estaría dispuesto a pagarle a mi inversionista para que se lleve el dinero? Entonces, eso es el valor del mercado del capital propio. O sea, ¿cuánto está? Para que el señor, en vez de dejarlo en mi empresa, se lo lleve para otra parte. Y entonces, esto es lo que nosotros decimos valor del mercado en el costo de la deuda. KD, costo de la deuda. El costo de la deuda es cuánto tengo yo que pagarle a los proveedores por el gasto financiero en el cual yo incluyo al tener esas deudas a favor de ellos y en contra mía. Eso es el costo de la deuda, ¿sí? Porque eso lo tenemos que tener en cuenta como una forma de establecer el costo de capital, o sea, el WACC. El T es la tasa impositiva, o sea, cuál es la tasa real de los impuestos que se pagan en el sitio de la evaluación de la organización. Y de valor del mercado de la deuda, o sea, cuánto es la deuda y cuál es el valor de ese mercado en la deuda. Y el B, el valor total. O sea, todo esto aquí. Entonces, estas son la fórmula con la cual nosotros podemos hacer una valoración de un costo de capital para determinar el valor de la empresa. ¿Cuáles son las aplicaciones del WACC? O sea, el costo de capital. Valoración empresarial, tasa de descuento para flujos. O sea, ¿cuál es el indicador que yo voy a traer a valor presente los flujos futuros que yo proyecté? Descuentos para flujos. O sea, ¿cómo traigo ese valor presente y cuál sería el parámetro que me serviría para poder tomar esa decisión? El segundo tema es evaluación de proyectos. Tasa mínima de rendimiento requerida. ¿Cuál es la tasa mínima de rendimiento que debe tener una organización por cada proyecto? Entonces, eso es algo básico que tenemos que tener en cuenta cuando se habla de empresas que tienen diferentes líneas de productos diferentes o diferentes sedes, para saber en qué sede está dando mayor rentabilidad y en qué sede está dando menor rentabilidad. Y son los rendimientos por proyectos, por sitios, por mercancía, por líneas de productos. Y me dice lo siguiente: la estructura de capital, optimización del financiamiento. Esa relación patrimonio-deuda
es una relación que debemos tener en cuenta. ¿Para qué? Para determinar primero cuánto es el interés que hay que pagarle a cada uno de esos dos parámetros para poder estimar cuál es lo más adecuado que nosotros tenemos. La optimización del financiamiento, o sea, la relación pasivo-patrimonio, cuál es la que nos da menor rendimiento, que nos da menores costos para poder tener una operación muchísimo más favorable para la empresa. Y todo eso está decidido en decisiones estratégicas. ¿Cuáles serían las decisiones estratégicas? Adquisición o desinversión. Adquisición, adquirir créditos, adquirir empresas, productos o servicios. Y desinversión es lo contrario, vender productos, vender empresas, no comprar mercados para poder resolver eso. El siguiente se llama método del valor económico agregado. Definición: beneficio operativo menos el costo de capital. Entonces estamos hablando beneficio operativo menos el costo real del WACC. O sea, ¿cuánto es el costo que yo tengo que pagarle por endeudamiento y por patrimonio? Para saber si lo que realmente me está dando la utilidad es o no el beneficio que el accionista debe recibir. La fórmula es LEVA es igual a NOPAT, o sea, beneficio operativo, menos el costo de capital de la organización. Interpretación: valor positivo indica creación de valor. Esto es lo mismo que estábamos hablando con las primeras diapositivas. Si el valor último del estado de resultados integral está positivo, estamos creando valor. Si está negativo, estamos destruyendo valor. Y eso es lo que se está diciendo interpretación. ¿Y qué es lo más importante del EVA? Que al hacer esta fórmula y hacer la interpretación que acabamos de decir, estamos haciendo la evaluación del manejo del uso del capital, o sea, la relación pasivo-patrimonio. La estamos haciendo en buena forma, en mala forma, o cómo hacemos eso para poder resolver eso. Y estos son los métodos múltiples comparables, como decíamos en ese momento, estos son los cuatro. Múltiplo de rentabilidad, valor de la empresa por el EBITDA, el valor de la empresa que el EBITDA determina, el beneficio por acción, o sea, una forma de hacer una valoración de empresas. Precio, valor en libros, el valor contable, el valor de mercado. Es otra forma de hacer los múltiples comparables, y las ventas sobre las ventas anuales y el valor de la empresa. Estos son los más conocidos múltiplos comparables y podemos hacer una relación entre varios de estos múltiples comparables, ¿cierto? Sabiendo que lo más importante es tener el EBITDA y el beneficio por acción. Si estos dos están dando unos indicadores que podrían ser reales, de pronto no necesitamos esto. Pero si estos le dejan alguna duda, yo le aconsejo que utilice estos dos. Y con eso ya tendría usted todo el panorama completo para determinar cómo es la relación pasivo-patrimonio y la rentabilidad de la inversión de los accionistas. ¿Cómo se hace la valoración de los múltiplos por el que obtenemos una rentabilidad y obtenemos una valorización de la base? Entonces, lo primero que vamos a hacer es la selección de comparables, ¿sí? Entonces vamos a ver empresas similares en sector y tamaño, ¿sí? Entonces, también cuando hablamos de empresas similares de sector y tamaño, tenemos que tener en cuenta que no todas las empresas no tienen la misma tecnología, no tienen el mismo personal,
No tienen, algunas veces puede que tengan algunos mercados o submercados y no cubran todas los mismos mercados o submercados. Entonces hay que tener en cuenta también eso cuando decimos selección de comparables. No es totalmente comparable, sino que hacer algunas observaciones o algunas aclaraciones cuando decimos voy a comparar la empresa A con la empresa B, porque hay algunas cosas que podrían tenerse revisar para que esa comparación sea lo más real y positiva en la información financiera de la empresa. Cálculo de múltiplos, entonces es la aplicación de la página anterior en la cual se despide pues de esos 4, como ya les dije, esos 4 usted los puede aplicar todos si quiere de una vez, y entonces determinación de ratios relevantes, cuáles son los principales ratios de acuerdo con el informe de la organización y los cálculos que usted haga con su información. El tercero es ajustes por diferencias, consideraciones específicas de la empresa, ¿sí? Entonces los cálculos de múltiplos van a dar una información, pero deben ser analizadas esa información para que no queden en el limbo. Hay que hacer un análisis de eso para hacer las consideraciones. Así como yo les decía, en la comparación con otras empresas hay que hacer las observaciones para que esa validez de esas comparaciones y esas similitudes estén de acuerdo y sean aceptables. Y todo eso lo tenemos que hacer en la empresa objetivo, ¿sí? Determinando el rango del valor, o sea, cómo hacemos esa relación. Ventajas e inconvenientes de los múltiplos. Es desventaja, simplicidad en la aplicación. O sea, son información que generalmente se encuentra fácilmente en las empresas, son simplificación. Refleja condiciones del mercado en el pasado. Rapidez en la valoración útil para comparaciones. O sea, básicamente estamos mirando la historia de la empresa y cómo a través de el control y revisión de la información podemos darnos cuenta de cuál es la situación de una organización en un momento específico. Pero también, pues como todo, tiene inconvenientes. No todo es el color de rosa, pues tenemos que tener en cuenta que esos inconvenientes no son para evitar, para no hacer múltiplos, sino para que tengamos en cuenta para análisis de la información y tener las proyecciones y encuentros para que la organización se beneficie de nuestros informes. Inconvenientes dependen mucho del mercado. Los mercados, como se sabe, tienen unos cambios bastante bruscos en cualquier momento, ¿sí? Por factores externos, por factores internos, factores nacionales, locales, internacionales. Entonces eso también afecta esas dependencias del mercado. También, como les decía yo en la diapositiva anterior, hay diferencias entre las empresas. Todas las empresas tienen la misma forma. Yo no puedo hacer una comparación tan simple de una empresa con otra. Tengo que tener algunas salvedades para que esa comparación sea lo más objetiva posible. Otra inconveniente es la ignoración de proyecciones futuras. No miramos cómo se va a desenvolver la empresa en un mercado en unos futuros. O sea, no se hacen los flujos futuros para poder determinar qué tan bien o qué tan mal está el ingreso o la salida de dinero. Y el último es la volatilidad del mercado. Cómo a raíz de la volatilidad, o sea, cómo a raíz de esos cambios que los mercados producen por algunos objetos, por algunas circunstancias políticas, económicas, financieras, geopolíticas, hacen volatilidad del mercado. Y eso es lo que estamos viendo en este momento con las acciones
que el señor Trun está tomando para hacer para revolver y darle un vuelco total a los mercados en el mundo. Entonces, hay 4 formas de tomar decisiones con la valoración. Opciones de expansión. Es aumentar la inversión si las condiciones son favorables. O sea, tenemos inversión, la aumentamos si los datos que nosotros tenemos son reales y nos están dando una opinión válida para decir hagámoslo. La segunda opción es esperar. Esperemos a que la situación mejore para poder volver a evaluar y determinar si sí o no vale la pena hacer la inversión. Contracción. No, nosotros nos retiramos, vemos dificultades y no vamos a seguir haciendo negocios o no vamos a hacer ninguna compra. Y el abandono, la opción abandono es, tengo resultados negativos y no quiero saber nada de esta organización. Son las 4 opciones que se tienen siempre en cualquier tipo de negocios, independientemente del negocio que estemos hablando. Yo me mantengo, sigo creciendo, me quedo esperando, ¿sí? Me contraigo, o sea, disminuyo mi inversión y mi riesgo, o en definitiva digo, no sigo con este negocio y estamos haciendo una de esas 4 opciones cuando hablamos de valorización. Cuando nosotros hablamos de otro método de valorización de empresas, es el método patrimonial. Entonces nosotros ya habíamos hablado del valor contable ajustado, que eso ya lo hablamos. Entonces el valor contable ajustado, corrección del valor real ajustado, o sea, una revisión de cada uno de los temas del activo, pasivo y patrimonio para determinar el valor real ajustado. El segundo es el valor sustancial, activos necesarios para la operación. O sea, de todos esos activos, cuántos son los activos o varios de esos activos que necesita la organización para que funcione. Y eso me da ya un valor patrimonial, o sea, un activo menos pasivo cuando ambos son ajustados. O sea, estamos dando un valor de mercado muchísimo más aproximado a lo que en el mercado se podría comprar o vender un producto, un servicio o una empresa. Métodos mixtos. Entonces, este método mixtos es otra forma de hacer una comparación entre varios indicadores para hacer evaluaciones financieras. El primero es el valor medio, promedio entre el valor patrimonial y rentabilidad. Mirar cuál es la rentabilidad que se tiene y cuál es el patrimonio que esa rentabilidad requiere para obtenerse. Entonces, estamos relacionando patrimonio y rentabilidad. Y entonces haremos algunos escenarios para determinar si eso que estamos obteniendo o lo que se obtendría es lo que el inversionista debería recibir. El valor del fondo de comercio considera el valor de intangibles, ¿sí? Entonces recuerde que nosotros habíamos dicho que los intangibles era una forma, era una parte que era con alguna dificultad en la valorización de esos activos. Entonces, en esto se está hablando, consulta el valor de los intangibles, valor del fondo de comercio, cómo están esos intangibles en las diferentes entidades para determinar el valor que tiene cada uno de esos. Y eso está medido por el valor del rendimiento basado en los beneficios futuros. O sea, cómo traen, cuáles son los beneficios futuros, o sea, cuál es el ingreso, costo y gasto que proyectamos traído al valor de hoy y si eso que está dando como resultado es o no algo positivo. Y el último es el valor compuesto, combinación de ponderables de los 3 métodos anteriores. Eso lo determinará que la complejidad de la operación,
cómo hacemos para determinar las diferentes formas de operar y de hacer evaluación y cómo sería la negociación que se tendría. Factores que afectan la valorización. ¿Sí? Factores internos. Cuando nosotros decimos factores internos está lo que yo les he dicho en otras sesiones, es lo que pasa de puertas para adentro. Cuando nosotros decimos de puertas para adentro, todo el personal que está de ahí para allá son administrados. Que tengan uno más responsabilidad o menos responsabilidad no quiere decir que no seamos administrados. Y yo le digo, empezando por el vigilante. ¿Sí? Generalmente el vigilante ni siquiera es de la empresa, es por allá de una empresa de seguridad. ¿Sí? Y eso es el primer punto y el primer contacto que la empresa tiene con sus clientes. El vigilante. Entonces usted debe buscar que ese vigilante ayude en la venta del producto. ¿Sí? Pero cuando usted va a entrar a alguna parte, lo primero es, señor vigilante, entonces usted ve al vigilante y le dice, señor, yo tengo que hacer esto, ¿dónde puedo ir? Entonces él le dirá, le indicará una parte, le indicará otra, le indicará bien o mal. Entonces estamos hablando de ese primer choque que usted tiene como cliente con la empresa. Y de ahí en adelante hasta la presidencia. Entonces todos esos son formas de actuar una división, una empresa para generar utilidades. Y eso es la gestión de la organización. Es una eficiencia de los diferentes activos, de los diferentes recursos que tiene una empresa para lograr el desarrollo que se quiere. Y eso está medida por una estructura financiera. La estructura financiera ya sabemos que es activo, pasivo y patrimonio y su relación entre estos tres elementos. El segundo factor son factores externos. Hablamos de mercado, hablamos de competencia, hablamos de regulación. ¿Por qué? Porque es de puertas para afuera. Entonces hablamos de cómo el mercado se comporta, cómo crece, cómo se mantiene, ¿sí? Cómo es la competencia, cómo es la regulación. Toda esa problemática que tienen los mercados y que la organización difícilmente puede mantener o puede intervenir. Entonces, factores externos. Todo eso que en una u otra forma afectan a la organización, o sea, los stakeholders externos, cómo, de acuerdo al interés que cada uno tenga, va a mirar a la empresa y va a afectarla positiva o negativa. El tercer factor son factores temporales. Son ciclos económicos, estacionalidad. ¿Sí? Ciclos económicos, yo le digo, una empresa de venta de libros y útiles escolares, ¿en qué momento tiene el mayor ciclo económico, la mayor venta? Pues que va a ser entre diciembre, enero y febrero en el, en el mercado, en el sector A, ¿sí? En el ciclo de educación del grupo A. ¿Por qué? Porque empezamos en febrero. Entonces, los colegios ya están acostumbrados que en diciembre entregan los libros y usted como papá le toca empezar a comprar las cosas porque seguro que si usted deja para el año siguiente, al 1 de enero, el 2 de enero, el 15 de enero, ya le cambian los valores. Entonces usted le toca irse a comprar eso allá. Entonces usted como una persona que tiene ese negocio tendrá que surtirse entre noviembre y principios de diciembre para lograr captar ese mercado que se inicia entre diciembre y enero. Entonces, esos son ciclos económicos, eso es estacionalidad.
Y el último factor se llaman factores estratégicos. Y estamos hablando de posicionamiento, ventaja competitiva. ¿Sí? Posicionamiento es mantenimiento en el mercado. ¿Cómo? Nosotros podemos hacer intervención en los mercados y darle una ventaja competitiva, o sea, una forma en que nosotros nos adelantamos a la competencia y nos beneficiamos con nuestras operaciones. ¿Cuáles son las etapas del proceso de valoración? Entonces, son 5. Análisis preliminar. Recopilación de la información. Entonces, aquí está lo que nosotros hicimos con la información que se hizo en el primer taller. De aditivos, empezamos a averiguar el nombre, de dónde quedaba, cuál era el mercado, cuáles eran sus ventas, ¿sí? Cuáles son las formas en que comercia. Todo eso es hacer un análisis primero. Es determinar qué es lo que ella hace y cómo nos vamos a nosotros a conocer el negocio. El segundo es el diagnóstico financiero. Eso fue lo que usted hizo en su análisis vertical, análisis horizontal, indicador. Es hacer una revisión un poco más detallada de cómo es la situación financiera y no financiera de la empresa. El tercero es un análisis sectorial. Evaluación del entorno competitivo. Es estar metido en el comercio, en cómo se está presentando la competencia y cómo es el movimiento de la empresa dentro de ese mercado. Un análisis sectorial. Y el cuarto es de esos métodos de valoración que ya les expliqué, cuál de ellos o cuáles de ellos son los más beneficiosos para obtener la valorización de la empresa. Y por último, una presentación de resultados y conclusiones respectivas. Errores más comunes en la valorización de la empresa. Proyecciones optimistas, su sobreestimación de crecimiento. Y eso se da ¿en dónde? En las proyecciones financieras. O sea, en la determinación de los flujos futuros que vamos a tener. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque eso puede llevar a una valorización en mala forma y hacer una pérdida grande en una compra-venta de un producto o un servicio o una empresa. Segundo, tasas de descuento inadecuadas. Cuando nosotros hablamos de proyecciones futuras, dijimos que deberíamos traer ese valor futuro a valor de hoy. Y entonces tenemos que traer ese valor futuro, pero con unas tasas que sean reales y que tengan una relación directa con la organización. Entonces, eso es tener eso. Tasas de descuento inadecuadas. Tenemos que tener en cuenta cuál es esa tasa. ¿Sí? Si nosotros estamos hablando de una empresa que se dedica a importar mercancía, entonces, ¿cuál será la tasa representativa del mercado? ¿Sí? Sería lo primero, pero dependiendo también de dónde le vienen los productos. Entonces, de dónde vienen de China, pues entonces a usted no le interesará mucho otros tipos de monedas, sino el yuan, el dólar o el euro, para poder traer eso a valor presente y que esa información sea lo más real posible. Ignorar contexto. Desestimar factores externos. Entonces, eso es ignorar el contexto, es ignorar los stakeholders tanto internos como externos. ¿Sí? ¿Y qué son los stakeholders? Todos los que tienen interés en la empresa y que pueden o no beneficiarse de esa información. Entonces, eso es algo que no debemos ignorar y tener bien claro cuáles son los diferentes efectos y documentos
y importancia de esos contextos internacionales y externos de la organización. Y no hay un método único para hacer la valorización. Lo mejor es hacer contrastación de un método con otro, de una forma en que nosotros hacemos la valorización y no una sola forma de hacer. ¿Sí? Entonces, por eso digo, cuando decíamos que tenemos la contabilidad, el valor contable y el valor de mercado, hablamos de EBITDA, hablamos de múltiplos, entonces lo mejor es hacer por lo menos 2 ejemplos de eso para poder tener una mejor visión para determinar y dar nuestra comparación. Valorización en situaciones especiales, startup sin histórico financiero, porque son empresas que se están creando hasta ahora. Entonces vamos a tener inversiones y vamos a estudiar mercados, competencia. Entonces es lo que vamos a hablar. Reestructuración, reorganización empresarial. Fusiones y adquisiciones, como cualquier negociación como la que nosotros hacemos en cualquier parte. El papel del analista financiero. Recopilación de la información, datos financieros relevantes. ¿Sí? Análisis riguroso, metodología o técnica apropiada, interpretación de resultados y recomendaciones estratégicas y aplicaciones prácticas. Entonces estamos hablando de todo esto. Aquí es que nosotros miramos cómo entendemos el negocio, cómo analizamos la información financiera de la organización. Aquí haremos un análisis riguroso de esos indicadores y de los estados financieros y no financieros de la empresa. Después haremos una interpretación de estos 2 puntos para entregar unas conclusiones finales con unas estrategias para que sean aplicadas por la organización. Consideraciones éticas cuando hablamos de gestión financiera. Objetividad, análisis imparcial sin conflictos de intereses. ¿Sí? Esto es. Lo que pasa es que esta objetividad, algunas veces el financiero que está contratado para eso fue contratado por una persona. Entonces, pues puede que haya intervención de ese contratante para que el informe quede desviado o dirigido hacia ciertos aspectos, pero no debería pasar eso. Transparencia, metodología y supuestos claramente expuestos, o sea que la forma en que se hizo el trabajo quede expuesto y completo en la metodología de trabajo. Confidencialidad, hay una confidencialidad de la información sensible para los diferentes interesados en la negociación. Diligencia profesional, aplicación de las mejores prácticas y técnicas. Por último, vamos a mirar la reflexión final. Es bueno tener dinero y las cosas que el dinero puede comprar, pero es bueno también comprar de vez en cuando y asegurarse de que usted no ha perdido las cosas que el dinero no puede comprar. George Lorenay. Esto se refiere a que algunas veces nosotros nos ponemos a trabajar y perdemos la salud. Después intentaremos recobrar la salud con el dinero que ganamos. Entonces es esto. Miremos una relación muchísimo más acorde con las diferentes cosas en de lo que se vive y lo que se obtiene. Aquí tenemos las de unos estados financieros. Si usted quiere hacer algunos de los informes que estuvimos o las formas de valorización, aquí están algunas de las formas que puede usted utilizar para que lo tenga y determine cómo lo va haciendo para que tenga una práctica. Aquí estamos hablando de una forma de hacer una valoración rápida de la organización. Decimos, valor sin deuda es, si yo no tengo esta deuda, yo tendría que pagar 1.866.795 por el patrimonio
y me hago cargo de la deuda. Pero si yo no quiero tener deuda, pago 3.351.175 y se debería pagar la parte de patrimonio y la parte total de el endeudamiento que tiene la empresa. Ya estamos hablando de una forma rápida, sin muchas complicaciones, de una valorización de la empresa. Les voy a presentar ahora este video de una persona que hizo este video el miércoles cuando se están hablando de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y cuál es el posible escenario que podemos todos tener en cuenta.
Entonces eso era para que veamos una forma de cómo el comercio internacional, la economía tanto de Estados Unidos, China y el comercio mundial están siendo afectadas por esas políticas que tomó Trump a partir del 20 de enero y ha afectado a toda la economía mundial. Entonces aquí está la parte del tercer taller y aquí es lo mismo que tenemos un video en inglés. Con esto, como me llegó una información de la facultad, que mañana vamos a tener dificultades en acceder a la plataforma para enviar eso, entonces se dejó hasta el lunes para que ustedes entreguen el enlace del video. Entonces no se afanen por eso. En la parte B es 2 documentos y hacer lo que hemos hecho, una comparación y una descripción de lo que se quiere de los 2 textos compuestos como hemos hecho en la actividad de 1 y la 2. Aquí está parte práctica, un objetivo para la evaluación de 3 escenarios de los instrumentos financieros denominados derivados financieros. Archivo anexo. Parte de sustentación. Se requiere la elaboración de un video en idioma español en el cual se sustenta el trabajo práctico que se desarrolló en el área de profundización gestión financiera con duración entre 10 y 12 minutos, el cual deben intervenir todos los integrantes. El video tiene una duración solamente entre 10 y 12 minutos. Nota C, que tenemos que entregar el 24 al 27 y el 1 al 4 de mayo tenemos que entregar el resto. El video, el guión del video tiene que ser lo siguiente. El guión es lo que debe contener el video. Una duración de 10 a 12 minutos. Descripción que es un derivado financiero. Descripción de cada derivado en la importancia de cada uno de los puntos financiero, económico, estratégico y geopolítico. Exponer la rentabilidad de cada un derivado por inversionista y tener en cuenta la moneda local de la transacción. Explicar los resultados del punto 4 en dólares y en euros. Y por séptimo, exponer la recomendación a cada inversionista por derivado financiero y por bolsa de valor en el cual se realizan las transacciones. Entonces, aquí está lo que es el taller. Entonces dice lo siguiente. Dice, ejercicio derivado para estudiantes. Ejercicio de evaluación de inversiones en 2 bolsas de valores. 3 inversionistas, inversionista A en Nueva York, inversionista B y C en París. Le piden su recomendación para invertir cada uno $100,000 en los derivados de petróleo, oro, aceite de soja y acciones de la empresa Bond. Condiciones de las inversionistas, revisar tabla. Vertical la explicación. Procedimiento. Cada inversionista tiene sus preferencias de acuerdo con cada uno de los derivados financieros. Es necesario tener en cuenta el lugar de la bolsa de valores para calcular la inversión en moneda local y su comparación con dólares y euros. Tenga en cuenta el precio de compra, 10/3 del 25, o sea, el 10 de marzo, y el de venta, el 10 del 4 del 25, o sea, el 10 de abril. O sea, compramos el 10 de marzo y vendimos el 10 de abril. O sea, duramos un mes con esos títulos valores a cargo nuestro. La inversión debe hacerse por la totalidad de los $100,000. Decimos, petróleo se transa en la bolsa de Nueva York y el oro se transa en la bolsa de Nueva York. En la bolsa de Nueva York se trabajan dólares americanos. Las acciones, el aceite de soja y las acciones de Boeing se compran en París. En París manejamos euros.
Entonces, haciendo un resumen de esto, tenemos 4 tipos de derivados financieros y tenemos 2 bolsas de valores con 2 monedas diferentes. Hay que tener la relación euro-dólar y la relación dólar-euro en estas 2 fechas, en marzo 10 y en abril 10. ¿Por qué se necesita? Porque se necesita saber cómo fue la compra y la venta de cada uno de esos activos financieros. Y estas son las preferencias por inversionista. Inversionista A tiene esta forma: 25, 20, 40 y 15. Quiere decir que el inversionista A tiene de los $100,000, $25,000 para comprar barriles de petróleo tipo Brent. El señor también va a comprar $20,000 en oro y tiene onza Trump en dólares es de 3,254,61. Ese mismo señor tiene 40%, o sea, $40,000 para convertirlos en arrobas de aceite de soja y está a 47,28 cada arroba. Y el señor A tiene el 15%, o sea, $15,000 y va a comprar acciones de Boeing que están a 156,84. En esta misma forma está el inversionista B y el inversionista C. En la fecha en las cuales se deben entregar los posibles escenarios son 10 de marzo, 20, compra, y el 10 de abril, la venta. Entregar una descripción. ¿Qué entregarles? Entregar una descripción de lo que es un derivado financiero. Explicación de cada derivado y la importancia de cada uno de estos tiene el punto financiero, económico, estratégico, geopolítico. Se deben entregar la rentabilidad de cada uno de los derivados por inversionista y el total teniendo en cuenta la moneda local de la transacción. Quinto, comparación de los resultados del punto 4 en dólares y en euros. Y el séptimo, recomendaciones de cada inversionista por derivado financiero y por bolsas de valores. Aquí están claramente los 7 entregables que usted debe hacer. Ahora, el video que tiene que tener es el guión. Y cuando hablamos, el primero es cuánto tiene de duración, de 10 a 12 minutos. Que deben intervenir todos los integrantes del grupo. ¿Y qué debe tener? Descripción de lo que es un derivado financiero, explicación de cada derivado y la importancia de cada uno de los que tienen del punto financiero, económico, estratégico y geopolítico. Exponer la rentabilidad de cada uno por derivado financiero, por cada derivado, por inversionista y el total teniendo en cuenta la moneda local de las transacciones. Explicar los resultados del punto 4 en dólares y en euros. Y el séptimo, exponer la recomendación a cada inversionista por derivado financiero y bolsas de valores. Y esto fue lo que yo hice la semana pasada para que ustedes lo tuvieran. Yo lo hice, solamente una persona estuvo en el video, ahí está. Entonces eso ya usted lo puede consultar, eso está desde el martes mismo en el aula virtual para que usted lo consulte, pero yo se lo voy a explicar lo más posible. Entonces aquí sabemos todo lo que estamos hablando. Entonces aquí lo único fue que yo obtuve aquí 1875 el valor de la relación euro-dólar y el dólar-euro 0,88. El inversionista tenía 50% en petróleo, en oro el 10%, en aceite de soja el 20% y en Boeing 20%. O sea, estas son las preferencias del inversionista. Entonces, inversionista A tiene $50,000 para petróleo, 10,000 para oro, aceite de soja 20,000 y acciones de Boeing 20,000.
Aquí decimos USA, o sea, en dólares americanos. Estos dos se manejan dólares americanos. Entonces estamos diciendo, teníamos 50,000 dólares y tenemos 64,73 por cada barril Brent. Entonces, ¿qué tenemos? 772,44 barriles. El oro son 10,000 dólares y tenemos 3,254,61. Entonces podemos comprar 3,07 onzas trof de oro. Tenemos 20,000 dólares y cada arroba de aceite de soja vale 47.28. ¿Cuántas podemos comprar? 423,01. Y tenemos acciones de Boeing. Tenemos 20,000 dólares en acciones que tenemos. Entonces, ¿cuántas podemos comprar de 156,84 de Boeing? 127,52. Entonces, después nosotros tenemos 772,44 acciones y ya no valen 64, sino valen 70. Entonces ahí daremos un valor, ¿sí? En el oro antes costaba 3,254 y ahora vale 2,946. ¿Cuánto nos dieron? Ahí está. Lo mismo pasa con el aceite de soja y el aceite de Boeing. Una de las preguntas que me han llegado es, ¿qué hacemos con esto? Usted tiene que poner esto en dólares. Todos los movimientos de las inversiones que hizo cada accionista. En dólares y en euros. ¿Por qué? Tanto la compra como la venta. Porque usted tiene que hacer la relación cuál fue el valor de la compra y cuál fue el valor de la venta. Y determinar si eso es bueno para el accionista. Usted puede llegar a la conclusión de que el accionista A debería comprar en París porque le sale más rentable comprar todo en euros que comprar en Estados Unidos. Entonces usted dice eso, usted también puede resultar lo contrario. El inversionista B, mejor compre usted en Estados Unidos, compre en dólares y no en euros. Entonces, esas son las diferentes alternativas que se tienen para lograr esa compra o esa venta. Eso era todo lo que yo tenía para ustedes. De todas maneras, algunas preguntas que ya me llegaron por el chat ya los tenemos. Y muy amables, señoras y señores, el lunes nos vemos a las 6 de la tarde para que miramos dos temitas que me quedaron pendientes para resolver y las preguntas que les salgan a ustedes de los estudios y el desarrollo de la actividad práctica. Si ustedes quieren algo adicional en conferencias, tocaría que ustedes las programaran y las hiciéramos el viernes en un horario que quedamos para convenir. Si se requiere una adicional, pero tienen que programarla ustedes. Yo ya no puedo programar nada porque ya no tengo acceso a esa programación. Gracias, muy amables. Voy a detener la grabación y nos vemos el lunes. Temprano el lunes yo les mando el enlace para que nos encontremos a las 6 de la tarde. Gracias.